Muy buenos días a la audiencia. Estamos aquí hoy, mi nombre es Ingrid Sequeira, me desempeño como enfermera del equipo de soporte nutricional del Hospital Nacional de Geriatría. Es un gusto y un placer hoy compartir con ustedes acá. Hoy les estaré presentando y conversándoles a ustedes un tema bastante interesante que se llama los trastornos deglutorios en la persona adulta mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que son la dificultad para tragar alimentos, líquidos, y lo conocemos médicamente, el concepto que se le da médico es disfagia. La disfagia es un problema que es muy frecuente en la persona adulta mayor y a veces se desconoce. Lo desconoce la familia, los cuidadores y hasta el mismo personal de salud. Entonces yo considero esencial, importante, la intervención educativa que se le da a la familia por parte del hospital, que ustedes tengan el conocimiento para que el paciente tenga pues un mejor cuidado en el hogar y así evitar las complicaciones en la casa y así se le da una mejor calidad de vida al paciente. Les voy a hacer como un resumen sobre lo que es disfagia, trastornos deglutorios. Vamos a hablar primero sobre qué es deglución, las fases de la deglución, lo que es disfagia, el término, los tipos de disfagia, los signos y síntomas para que ustedes puedan detectar, conocer los síntomas y poder hacer la detección tempranamente de la enfermedad, del problema. Eso es un signo, es un síntoma o un síndrome geriátrico que se da en la persona adulta mayor. Y luego conocer las causas, las complicaciones, los cuidados que se dan en enfermería a nivel de la asistencia en la postura, la parte postural, en la asistencia a los alimentos y sobre todo también hablaremos un poco sobre la consistencia de los alimentos. Sobre todo eso es como un tema de nutrición, pero ahí hablaremos un poquito de esta parte. Vamos a empezar a hablar sobre, un momentito acá, vamos a compartir la pantalla. Aquí estamos. Bueno, aquí nos presentamos ya anteriormente. Aquí podemos ver las fases de la deglución. Vemos el dibujito. Esto es como inicia la fase el proceso de la digestión, que nos introducimos los alimentos a la boca. Es la primera fase, la oral, donde usted usa los músculos de mandíbula, trituramos los alimentos por medio de la lengua, empujamos el alimento hacia atrás hasta que llegue al esófago. Ahí vemos cómo se cierra la epiglotis para que pasen los alimentos al esófago. Esa es como la parte que nosotros nos quedamos sin respiración, un segundo, ¿verdad? Segundo nos quedamos ahí, porque lo que hace la epiglotis es proteger la vía aérea para que no haya aspiración de la comida. Eso sería la fase normal, ¿verdad? Sí, las tres fases. Ahí se da la fase oral, que más adelante la explico, la fase faringea y la esofágica. En sí, vamos a definir qué es deglución. Dice que la deglución es un acto de propulsión del alimento desde la boca hasta el estómago. Esto consta de una serie de eventos coordinados neuromusculares controlados por el sistema nervioso central. Bueno, se dice que la deglución es un proceso bastante complejo porque existen 32 músculos. Estos músculos nos ayudan a movilizar lo que es a nivel de la cara, nivel cara y cuello, son los que ayudan, digamos, a mover las mandíbulas
para poder masticar, poder triturar los alimentos, a mover la lengua, a poder propulsar el alimento, ¿verdad? Con la lengua hacia el esófago. Y a nivel de garganta también hay movimientos que ayudan de esófago a bajar la comida por medio de contracciones hasta el estómago. Si esto deja de funcionar, lo que es la deglución, hay un problema bastante grave. Y, a veces yo les pongo de ejemplo, si nos dio, por ejemplo, un derrame cerebral, ¿verdad? Que es lo mismo que un evento cerebrovascular. Ya el sistema nervioso central, que es el que se encarga de comandar todos estos impulsos nerviosos que van a comandar los músculos de nivel cara y cuello, dejan de funcionar. Entonces, sobre todo, cuando el paciente quiere comer, el alimento se le va a quedar pegado en la boca, porque ya recordemos que como el sistema nervioso no manda sus impulsos, la comida se queda ahí pegadita en la garganta. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Ahí más adelante hablaremos de los signos y síntomas para que ustedes se den cuenta qué es la parte que les cuesta a ellos. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el proceso de la deglución, de lo mismo, de la fase. Está la parte oral y fase oral, que es como voluntaria. Eso usted lo puede hacer de forma dándose cuenta cuando se introducen los alimentos a la boca, por medio de la saliva y la masticación, hacemos el bolo alimenticio, y eso es voluntario. Pero ya viene la parte faringea, donde viene el reflejo de la deglución, de tragar el alimento, que pase hacia el esófago, ya el esófago llega, entonces esa fase donde se contrae el esófago, varias contracciones hacen que baje el alimento hasta el estómago. Bueno, los adultos degluten de 2.400 a 2.500 veces. Deglutimos menos por la noche y más al hablar y al masticar, por ser funciones que requieren más producción de saliva. Dice que producimos aproximadamente de 1,5 litros a 1 litro, a 1 litro y medio, más bien, de saliva. Esa es la importancia uno de estarse hidratando, ¿verdad? Tomando agüita, sobre todo cuando la persona está joven. Es importante que se hidrate el adulto mayor, a veces se hace difícil porque si tiene una dificultad para tragar, tendríamos que cambiar la consistencia del líquido, del agua. Entonces, ahí yo más adelante les hablaré un poquito de qué podemos utilizar para hacer el agua más viscosa. Las personas de más edad tienen menos saliva y degluten menos veces. Un momentito que se me corte. Bueno, en sí vamos a definir qué es disfagia. Disfagia es la dificultad para tragar o deglutir los alimentos, ya sean sólidos, por la afectación de una o más fases de la deglución. Ya vimos las fases. En las fases tenemos las 4. Entonces, esto es el problema para poder deglutir. Disfagia es un proceso muy frecuente en la persona mayor que se puede alterar en forma importante la calidad de vida. En la mayoría de los casos puede pasar inadvertido el paciente, pero esto es como un síntoma, les decía, puede ser un síntoma, puede ser un signo, un síndrome geriátrico. Es como, digamos, tener es la presdisfagia que se da después de los 65 años, que va uno perdiendo la capacidad de los músculos que nos ayudan a tragar
y las contracciones se hacen débiles por el proceso del envejecimiento. Esto es igual como vamos perdiendo otras capacidades como la presbicia, ¿verdad? Que vamos perdiendo la visión con los años, o la presacusia también, que vamos escuchando menos. Viene siendo entonces parte del proceso de envejecimiento. Vamos a hablar de los tipos de disfagia. Tenemos la disfagia orofaringia y la disfagia esofágica. La orofaringia es la dificultad para traspasar los alimentos de la boca al esófago. Esta es la que más afecta a los adultos mayores, porque esta disfagia se relaciona con las enfermedades neuromusculares o neurodegenerativas que se dan en el proceso del envejecimiento, como son las demencias, el Alzheimer, el Parkinson, el ELA. Todas estas enfermedades llegan al paciente a perder o hace un deterioro de los músculos, y en eso afecta más al adulto mayor. La disfagia esofágica se da cuando la dificultad para tragar y el esófago suele presentarse sensación de que está obstruida el área superior. ¿Cuáles son como las causas de esta disfagia esofágica? A veces se da por que hay a nivel de esófago tumores, pueden ser, o alguna masa, o la calasia, ¿verdad? Que es como la incoordinación de las contracciones esofágicas, que a veces no se dilata el esófago, se queda contraído, o cuando hay estenosis, ahí cierre del esófago debido a un tumor también. Entonces, aquí el paciente lo que siente es como un dolor external, a nivel de esófago, siente que se atraganta, la comida queda pegada ahí, y eso, así podemos reconocer los tipos de disfagia. Bueno, esto es la parte importante que la familia debe de tener en cuenta, los signos y síntomas, para ustedes poder detectar tempranamente un problema de glutorio en la persona adulta mayor. Bueno, esto es, si una de estas, con solo la primera que salga positiva, podemos decir que el paciente tiene disfagia. Tos, presenta tos durante y después de la ingesta, de alimentos, usted le va a dar de comer al paciente, tos y tose, ya sea con agua o con sólido. La importancia aquí es vigilar la ingesta, ¿verdad? Porque a veces el paciente rechaza la comida por la molestia de que le va a dar tos. Entonces, eso sí tenemos que tener en cuenta. Y la otra parte va a sentir como atragantamientos con determinadas consistencias. Como les decía, puede ser que el paciente se atragante con el agua. El agua es muy fácil, podríamos decir casi es contraindicado en un paciente con disfagia el agua, porque el agua pasa directo, mejor dicho, a las vías respiratorias. El atragantamiento con determinadas consistencias igual puede ser que sea con sólido, porque el problema puede ser a nivel de esófago, y lo sólido es más bajo, que cuesta pasarlo. El paciente aquí va a rechazar a tomar líquidos, y vienen los residuos de la comida. Tenemos que revisar bien que cuando vamos a alimentar al paciente no quede ningún residuo a nivel de la boca, debajo de la lengua, porque el paciente puede sufrir infecciones respiratorias. El carraspeo es una sensación de atasco en la garganta o carraspeo frecuente. Esto es la dificultad de tragar el alimento, con la sensación de que la comida a veces le queda pegada en la garganta. Y entonces el paciente, o le damos algún tipo de comida, y puede ser hasta las pastillas, ¿verdad? Que se las podemos dar diluidas o trituradas, pero si no las pulverizamos, no las hacemos polvo, puede ser que los grumitos o el grumito de la fruta, del batido que le dimos, se quedó pegado en la garganta, entonces él va a empezar a carraspear.
y eso es molesto para el paciente porque lastima, ¿verdad? A nivel de garganta. El babeo inadecuado por el cierre labial. Recordemos que a veces hay personas que, por ejemplo, si le dio un derrame cerebral, un evento cerebrovascular, el paciente no va a hacer el cierre labial perfecto, va a quedar con la boca desviada, la comisura labial de lado, o sea, la boca de lado, entonces el paciente no puede cerrar la boca. El babeo inadecuado, cierre labial, entonces el paciente va a estar babeando y sobre todo si un paciente, por ejemplo, si le dio un derrame, queda la mitad a veces cuando les da hemiparesis, que queda la mitad del cuerpo inmovilizada, igual a nivel de cara, no van a poder tragar del lado que tiene afectado. Entonces hay que ayudarle a asistirlo al 100% a ese paciente, de brindarle la comida al lado que no tenga afectado, al lado funcional. Esos serían los signos y síntomas. ¿Qué otros signos y síntomas hay que tener importante aquí? Vigilarlos por piel, porque si el paciente nos hace aspiración, que la comida se le está yendo a pulmón, nos puede hacer la infección respiratoria, hay que vigilarlos por piel. Bueno, ¿cuáles son las causas que provocan los trastornos de la deglución? Tenemos los cambios físicos relacionados con la edad, como les decía, la presbifagia, pérdida de dientes y muelas, desajustes en las prótesis dentales, la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular y fuerza, el debilitamiento o atrofia de los músculos responsables de la masticación, menor producción de la saliva, los cambios en el tono de músculos encargados de ayudar a tragar y sobre todo también las enfermedades neuromusculares como son los accidentes cerebrovasculares, que esto es como lo que más afecta a pacientes con la disfagia, el Parkinson, demencias, Alzheimer, el ELA, que es la enfermedad lateral amiotrófica, que son las que se va perdiendo la movilidad del paciente, la funcionalidad, se va deteriorando cada vez más el paciente y entonces afecta eso en los trastornos deglutorios. ¿Cuáles son las complicaciones de una disfagia? Las complicaciones tenemos esta, ¿verdad? La que es la deshidratación. La deshidratación, el paciente sabemos que toma muy poca agua. ¿Y cómo podemos reconocer, verdad, que el paciente está deshidratado? Bueno, ustedes pueden ver las mucosas orales están muy secas. Vemos la piel muy reseca. Entonces el paciente puede entrar aquí hasta en un delirio porque puede haber un desbalance, digamos, un desequilibrio electrolítico donde el sodio, el potasio, el magnesio, va a haber una alteración ahí. El paciente, pues hay que abordarlo inmediatamente, mejor que sea valorado por un médico, consultar a un centro médico para que sea valorado inmediatamente. También la desnutrición, es otra complicación. Si el paciente le cuesta tragar líquidos o sólidos, no está comiendo, no está, digamos, llegando a las necesidades nutricionales que requiere ese paciente, que realmente son 1500 calorías que tiene que tener uno, pues comer al día, y tal vez ese paciente que lo que acepta son 500 calorías. ¿Qué pasa? El paciente se deshidrata, se desnutre. Si se desnutre, hay pérdida de masa muscular que es la que da la fuerza muscular. No llegan los nutrientes necesarios a los tejidos, ¿verdad? Entonces el paciente se puede hasta ulcerar. El sistema inmunológico igual baja y se nos puede pegársele todas las infecciones, ¿verdad? Infecciones respiratorias, infecciones de piel, infecciones de orina, porque el paciente está a la vez sistema inmune bajo y anémico a la vez, tiene muchas complicaciones. La alimentación es algo de las cosas fundamentales, la vida del paciente. Tiene signos
que es más mortal en este tipo de complicaciones, que es la broncoaspiración. La broncoaspiración es el síntoma que más perjudica a este tipo de paciente, que es los alimentos. Si el paciente está comiendo, no puede deglutir, los alimentos se van directamente a la vía respiratoria y ahí vienen las infecciones, las neumonías del paciente, y esto puede conllevar al paciente a la muerte, ¿verdad? De alta mortalidad, los signos de broncoaspiración. Vamos con la siguiente. Esto es lo que ustedes más deben de tener en cuenta. ¿Cómo cuidar a una persona adulta mayor con problemas de deglución? Bueno, antes de comer, no iniciar la alimentación si el paciente está somnoliento o muy agitado, porque el paciente tiene que estar alerta. Recuerden que si el paciente no puede controlar la deglución, entonces se nos puede ahogar muy fácilmente. Bueno, la posición que debe tener un paciente con disfagia para comer, la posición debe ser sentarlo bien, con la espalda recta, o hacia un ángulo de 90 grados, mantener la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante en el momento de tragar. Eso es porque ayuda aquí a las fibras musculares a hacer más presión y el paciente se le facilita tragar. Si no se puede levantarse de la cama, o sea, el paciente está encamado, hay que incorporarlo en la misma cama, ayudarlo con almohadas, con cojines, que quede posicionado en una posición que quede semi-poble o semi-sentado, pero que sea un ángulo mínimo de 45 grados, pero ojalá que esté mejor a 90, lo más recto posible en la cama, con almohadones. En la medida de lo posible hay que dejar que la persona coma sola, pero bajo supervisión. Siempre al paciente hay que darle esta independencia para que se sienta útil, pero a veces depende, ¿verdad? Porque si una persona lo vemos que tiene una hemiparesia, que no moviliza la parte del cuerpo, que tal vez le dio un derrame, sí tenemos que asistirlo al 100%, ¿verdad? Y estrictamente no lo podemos dejar solo. Durante las comidas, la persona que da de comer al paciente debe colocarse a la altura de los ojos o justo por debajo de ellos, como vemos en el dibujito ahí de la caricatura, porque esto lo que evita, digamos, que el paciente hiperextienda el cuello, o sea, que tire la cabeza hacia atrás, porque al tirar la cabeza hacia atrás está abriendo la vía aérea y la comida se puede ir a los pulmoncitos. Entonces hay que evitar esa posición. No debemos de hablar mientras comamos. Recuerden que tenemos, cuando en el proceso de deglución que yo expliqué, tenemos como un segundo para que pasen los alimentos al esófago, se cierra el epiglotis. La prótesis dentales deben de estar bien ajustadas y bien colocadas. Entonces, si ustedes ven que las prótesis están flojas, es mejor quitárselas. Una es quitárselas, las otras mandarlas a reparar. Si se las quitamos, podemos modificarle la tipo de dieta al paciente, ya sean los sólidos con una dieta papilla o lo líquido con algún espesante, para que puedan pasar los alimentos bien. Tragar con la barbilla inclinada hacia el pecho, como les decía, eso va a ayudarnos a crecer la vía aérea y a tener más fuerza muscular, las fibras que se usan a nivel de cuello para que pueda tragar el paciente. Comprobar que ha tragado la cuchara previa antes de dar la siguiente. Nosotros tenemos que dar al paciente y vigilar muy bien esto, darle por cucharas, ¿verdad? Entonces, si le damos una cuchara, tenemos que esperar que se trague ese bocado. Después de tragarse el bocado, revisar bien la boca, que no queden residuos en la boca, porque a veces pasa eso, que el
paciente estamos dándole comida rápido y en eso hay que tener mucha paciencia. Diríamos que para darle de comer a un paciente con trastornos de glutorios se dura mínimo media hora, de media hora 40. A veces el paciente siente hasta fatiga porque le cuesta deglutir y tiene que tragar muy despacio para que pasen los alimentos. Después de las comidas, hay que asegurarse que no queden restos de la comida en la boca. La importancia de estar limpiando las bocas cada vez que el paciente coma, las 6 tiempos de comida, hay que hacerle la higiene para evitar una infección pulmonar. Intentar que la comida no dure más de 30 a 40 minutos, como les dije anteriormente, para el paciente se siente muy fatigado porque hace mucho esfuerzo, entonces hay que tratar que no sean más de 40 minutos. Bueno, eso es en el caso si el paciente se atraganta, ¿verdad? No beber agua, ningún otro tipo de líquido ralo, como el té o café, ¿verdad? Que sea ralo el agua, como el agua. Inclinar la persona hacia adelante para que intente toser con fuerza. Acuérdense que eso es lo que ayuda a veces a cerrar la vía aérea. Y coloque que en la postura anterior, una vez que haya cedido la tos, que trague con fuerzas repetidas veces para eliminar los restos de alimentos que puedan quedar retenidos en la garganta. Nosotros podemos ayudarle ahí a sacar los residuos que quedan en la boca y cuando pasa ese episodio debemos de tomar el líquido pero con la consistencia adecuada de cada paciente, ya sea con una dieta, un líquido néctar, tipo néctar o tipo miel. O sea, no podemos pasarle líquido ralo como vimos anteriormente. ¿Cómo administrar los medicamentos? Los medicamentos deben ser bien triturados, ojalá pulverizarlos, que queden el polvo muy fino y luego disolverlo con un espesante y tiene que ser con espesante, no con agua, porque a veces lo que hace la gente es disolver el medicamento con agua y lo que hace el agua es que el agua pasa directo, ¿verdad? Entonces ya con el espesante le damos la seguridad al paciente que está deglutiendo bien el tratamiento. No mezclar la medicación con los alimentos. A veces damos de una vez las pastillas con la comida, con lo que le estás dando y debemos de esperar por lo menos una hora antes o media hora, una hora después de los alimentos porque existen interacciones entre la alimentación y los medicamentos y el medicamento va a perder la efectividad. Esto nos queda claro. Entonces tenemos que tener algo ahí para triturar, ya sea un mortero o una botellita para triturar las pastillas y diluirlas con un espesante, como está en la foto. Bueno, viene la parte de la modificación de la dieta. Esto es, bueno, fundamental en el paciente, ¿verdad? Esto es como ante la sospecha, ¿verdad?, de algún trastorno para tragarse, debe modificar los alimentos sólidos a tipos suaves, sin grumos, y espesar los líquidos a viscosidad tipo néctar. Para espesar los líquidos se pueden utilizar espesantes comerciales como las féculas, gelatinas sin sabor. Y hay una serie también de otras cosas más para hacer los líquidos más espesos, que puede ser linaza, mozote, almidón, para poder espesar, porque existen una diversidad de espesantes comerciales, pero recordemos que ahora lo que queremos es economía y nos sale cómodo usar cosas naturales. Para suavizar el puré debemos triturar los alimentos con un procesador o un tenedor hasta eliminar los grumos. Que no queden grumitos porque cuando queda el grumo en la comida se le va a pegar en la garganta, entonces viene el signo que les expliqué, el carraspeo, o sea, el paciente va a estar carraspeando o tosiendo porque eso le incomoda y siente esa pega. Dar pequeñas cantidades o utilizar una cucharada pequeña y permitirle al paciente que oler o probar
Recuerden que la presentación en la comida es importante. Ellos se aburren muy fácil. Entonces tenemos que ponerle combinación en los colores en los alimentos. Por ejemplo, colores como estos, ¿verdad? Podemos darle un puré de papa con un puré de camote, ¿verdad? Entonces ahí hay como combinación de colores. Se ve bien. Bueno, vamos a hablar de los líquidos. Los líquidos tenemos que cambiarle la consistencia. Recuerden que el líquido ralo es como contraindicado en un paciente con disfagia. Y los indicados serían estos tres líquidos con espesantes tipo néctar. Se puede tomar con una taza o con pajilla, pero no se recomienda la pajilla tampoco, ¿no? Póngala afuera con una tacita. Y los líquidos espesantes miel también se puede con una taza o una cuchara. Los tipos espesantes, bueno, el tipo espesante néctar, ¿qué viene siendo? Viene siendo como una compota de frutas, ¿verdad? Que, como un Herbert que queda un poquito espeso, como las cajitas de jugo que también vienen espesas. Y los líquidos con espesante miel viene siendo como el yogur, ¿verdad? Que solo se puede comer con cuchara. Y el tipo espesante budín viene siendo como el flan, ¿verdad? El flan es más durito, de consistencia dura, pero para tomar, digamos, para hidratar al paciente, podemos hidratarlo con estos dos tipos, ¿verdad? Néctar, hacemos batidos de frutas, hay que espesarlos, que sean espesos, porque recordemos que a veces el paciente nos pide mucha agua y no puede tomar agua, y hay que entonces buscar la manera cómo darle sabor. Podemos darle, puede ser una linaza, pero a esa linaza le podemos echar un zumo de limón, entonces ya le damos el sabor, o naranja, y el paciente se puede mantener hidratado, porque la importancia es eso, que no se nos vaya a deshidratar en la casa. La elaboración de la dieta, tenemos en los alimentos pueden triturarse formando texturas homogéneas, evitando texturas gruesas que contengan grumos. Entonces, por ejemplo, como los huesitos, ¿verdad? Las espinas del pescado, hay que tener cuidado. Los filamentos, como frutos con filamentos, ¿cuáles son? ¿Cómo se llama? La piña, ¿verdad? Que tiene. La fresa también a veces trae filamentitos. Y la otra que trae filamentos es el kiwi, ¿verdad? Que tiene como unas semillitas. Es prohibido que los purés sean espesos, pero que la textura sea suave, ¿verdad? Evitando dobles texturas, no tenemos que darle sopas de fideos a los pacientes. Como les decía, tampoco batidos de kiwi o fresa o piña, porque tienen filamentos. Que su consistencia sea húmeda, resbaladiza, con el fin de evitar que el puré quede retenido en la garganta y que no se pegue en el paladar como el puré de patata, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo un poquito más húmedo. Aquí se pueden usar diferentes, para los purés se pueden usar diferentes tubérculos, ¿verdad? Está la papa, la yuca, el ñampí, tiquiste, camote, para hacer una combinación todos los días de los colores, no darle solo papa, porque para el paciente es muy aburrido y todos los días le estemos dando puré de papa. Y eso lo puedo ver a veces aquí en el hospital. A ellos les gusta la combinación. Se le puede dar igual el agua, ¿verdad? Hay que estársela combinando, ya sea linazo, otro día mozote, otro día un batido ahí que sea espeso, de frutas, papaya. Bueno, esos son los alimentos de alto riesgo de broncoaspiración. Tenemos que evitar estos alimentos en el paciente porque si tienen la facilidad que el paciente puede provocar ahogamiento y broncoaspirar. Por ejemplo, tenemos las uvas, que son duras, cerezas, aceitunas, legumbres, lentejas, garbanzos, porotos y frijoles. Como vemos en la foto, el arroz es facilísimo para que el paciente, broncoaspire.
porque el arroz es como, es resbaladizo a la vez y se esparce muy, muy rápido. Entonces llega, el paciente se le queda siempre pegado a nivel de la boca y igual las arvejas. Y la gelatina es porque se ve consistencia dura, pero cuando ya con la temperatura corporal, la gelatina se convierte en agua, entonces es prohibido, ¿verdad? Entonces darle a un paciente cuando vaya gelatina. Los fideos, también soperos, igual, como ahí se está ahí mezclando las consistencias líquidas con sólido, tampoco debe ser y es prohibido también darle a un paciente líquidos. Bueno, muchas gracias por, muchas gracias por la atención. Si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo se las estaré contestando por Facebook, o si está alguno conectado en ese momento, puedo sacarlo de la duda. Bueno, vamos a terminar la presentación. Aquí les puse un mensajito: abrir los ojos en la mañana ya es motivo para dar gracias a Dios, fe y esperanza. Muchas gracias a la audiencia. Ok.